¿cuántas dudas tendríamos? De hecho, ¿usted tendría certeza o estaría tranquilo con lo que yo voy a predicar hoy día? No estaría tranquilo, estaría juzgando cada palabra, cada detalle. Y después estaría yendo al internet a buscar. Estaría así, en vez de enriquecerse, de aprovechar lo que Dios le quiere decir para su vida personal. Empieza, ¿cierto?, a juzgar a la persona, a juzgar las palabras, en vez de escuchar la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios juzgue su vida. Es diferente. Es diferente juzgar la palabra de Dios que la palabra de Dios juzgue su vida. Hay un mundo grande, ¿cierto? Y un enriquecimiento o una pobreza, si lo hacemos al revés. Entonces, por eso es importante tener la certeza de lo que tenemos es fiel y bueno. Que lo que tenemos ha guiado nuestras vidas en los caminos de Dios. Que lo que tenemos nos ha bendecido. Y usted debe tener la certeza de que lo que tiene es bueno. Nos ha hecho ser hijos correctos, hijos bendecidos, prosperados. Siempre, cuando una vez habla con familiares o inconversos, dice, bueno, ¿y si te equivocas? ¿Y qué pasa? Bueno, si me equivoco, creo yo que me equivoqué para el lado bueno. ¿Y de qué me perdí? Pero ¿cuánto sí he ganado? Ahora, siempre le digo yo, aunque no creo que estoy equivocado. Entonces, tenemos la certeza, ¿cierto?, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y así vimos, ¿cierto?, varios versículos y capítulos que aprendimos. Vimos el error, ¿cierto?, la contradicción. ¿Se acuerdan? Los 93 años. Espero que lo haya atesorado. Es un dato ahí que se usa a veces y usted lo puede ahí tener fresco como respuesta. Toda la clave está en la profundidad que la persona le hace a la palabra del Señor. Si la profundiza, va a encontrar que no hay errores. Entonces, vimos eso la semana anterior, ¿lo recuerda? ¿Ven? Hoy vamos a hablar entonces de la doctrina de la preservación, ¿cierto? Le escribí por el WhatsApp, vamos a hablar de la doctrina de la preservación. ¿Alguien la conoce, aparte de los que ya han hecho en el seminario? ¿O más o menos cree por qué lado va? ¿Sí? ¿Quién? La doctrina de la preservación. ¿La conoce alguien? ¿Nadie? ¿Usted, Manuel Marcela? ¿Sí? Ya. Bueno, lo importante hoy es que cada creyente la conozca. Es importante que usted tome atención. Sé que tal vez puede estar cansada, cansado, pero siempre es bueno honrar al Señor con toda la atención posible que le podamos dar. El Señor se merece su tiempo, aunque no es suyo, es de Él. Pero haga todo el esfuerzo, así como hace el esfuerzo para ir a trabajar y pone todo su sentido ahí, ponga todos sus sentidos en esto porque realmente este es un tema importante y que si usted lo aprende le va a sacar provecho. No es solamente información, sino que también hay un tema de formar una convicción, tener la certeza de que lo que tenemos es bueno. No andar ahí dudando si me hacen una pregunta y me pillan. Usted tiene que conocer lo que lee y lo que profesa creer, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de la doctrina de la preservación. Vamos a ver algunos temas como algunas razones de la infalibilidad o certeza o veracidad de la Biblia. Y vamos a ver un esbozo pequeño de las profecías como prueba de la infalibilidad. También vamos a directamente hablar de la doctrina de la preservación. Y en esta semana, o sea, hoy día o próxima semana, un poco de la cronología general de la Reina Valera. Así que vamos a hablar un poco de esos temas para que usted tome atención, escriba, harta materia, para que usted pueda irse bien cabezón a su casa, con harta información. Entonces vamos a hablar primero de la infalibilidad, ¿cierto?, de la Biblia. La inspiración infalible significa que la Biblia está sin error en su enseñanza. La inspiración infalible significa que la Biblia está sin error en su enseñanza. Esto quiere decir que es incapaz que la Biblia enseñe algo que decepcione o engañe a la persona. Como hemos visto anteriormente, ¿cierto?, lo que algunos estudiosos plantean como tesis. Dicen que la Biblia engaña. Dice que la Biblia tiene errores, dice que tiene contradicciones. Pero nosotros los creyentes debemos tener la convicción de que es
hay una inspiración infalible, o sea que no tiene error en su enseñanza y en su escritura. La oración del Señor para sus hijos en Juan 17:17, ¿se acuerdan? Dice, santifícalos en tu, ¿se acuerdan? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. La palabra es la verdad. El salmista también y su actitud en el Salmo 119, versos 160 al 162. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Impresionantemente, cientos o miles de años antes de Cristo, el salmista dice lo mismo. La suma de tus palabras es verdad. Y así muchos hablan de eso. La palabra que poseemos es inerrante. ¿Sabe lo que quiere decir inerrante? ¿Sí? Que no tiene cierto error en su grabación o en su registro. Las que por ser inspiradas por Dios siempre dicen o muestran la verdad y no se equivocan. Lo mismo decimos cuando hablamos de que la Biblia es infalible. Significa sin error en sus enseñanzas. Es infalible o inerrante. No hay error. Y debe creerlo, hermano mío, y debe tener la certeza de eso. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. Si le atribuimos errores, estamos diciendo entonces que la palabra de Dios ya no es limpia. Ya no es pura. Salmos 12, verso 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La infalibilidad implica que la Biblia no tiene error en los documentos ciertos originales y que todo lo que se dirige es sin error, de hecho o de entendimiento. Aun cuando la Biblia no es un libro científico, lo que dice es científicamente exacto. No es un libro como estos, ¿cómo se llaman los libros científicos? Los enciclopedias, ¿pueden ser o no? ¿No? 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 ¿Cómo se llaman estos? ¿Ah? No, estos libros que uno lee científicos, enciclopedia, ¿sí? No es una enciclopedia, pero enseña a la vez como ella. Muestra la palabra del Señor. Mire, por ejemplo, usted sabe que la Biblia, y más de alguno sabe, habla de la forma de la tierra, de la forma esférica de la tierra. ¿Cierto? Eso usted lo puede ver en Isaías 40, verso 22. Dice también en Job 26, 7 que la tierra no está suspendida de algo. Me hubiera gustado haber traído qué científico lo descubrió, no lo pude hacer, pero lo que sí hubiera sido entretenido comparar que hace miles de años ya estaba escrito y el Señor ya lo había dicho. Las estrellas son innumerables, ¿cierto? Usted puede ver eso en Génesis 15, 5. Habla de la existencia de los valles en los mares, en 2 Samuel 22, 16. Habla de la existencia de manantiales y fuentes en los océanos, en Génesis 7, 11, y en el capítulo 8, verso 2, y en Proverbios 8, 28. Habla del ciclo del agua, también como lo dice Job 26, 8. También habla de el hecho de que todas las cosas vivientes se reproducen de acuerdo a su género, en Génesis 1, 21. La naturaleza también de la salud, de la sanidad y de la enfermedad, en Génesis 17, en Levítico 12, 14. También habla del concepto de entropía, de que la energía, ¿cierto?, se agota, en Salmos 102, 25 y 26. No es un libro científico, pero ¿cierto?, habla científicamente también y enseña todos los temas. Creemos, ¿cierto?, que la Biblia tiene respuestas para todo y enseña de todo. El hombre solamente
se demora un poco en descubrirlas, porque no va a la Biblia. Entonces, la infalibilidad tiene en cuenta el uso del idioma poético, del idioma figurativo, el uso de símil, de la hipérbola también, de alegorías, de parábolas, de simbolismos. Hermanos míos, Dios garantiza la preservación y el cumplimiento de su palabra. En Isaías 40, verso 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Lo conoce ese? Mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Dios, hermano mío, garantiza su palabra. ¿Por un tiempo? Para siempre. Por eso hablamos de la preservación. En Mateo 24, verso 32 al 37 también usted puede leer eso. En Primera de Pedro, ¿quién puede leer Primera de Pedro? Capítulo 1, 23 al 25. ...23 al 25. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice, el 25, sí. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjese, hermano, la palabra del Señor es tan importante que dice que somos renacidos. ¿Por qué? O sea, nacemos de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra. También el texto dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo puede entrar en nosotros y ser renacidos por medio de la palabra. Necesitamos la palabra. Y dice que su palabra está para siempre. Nunca va a ser censurada su palabra. Aunque el mundo trate de censurarla, nunca va a ser censurada. Y así ha sido este libro repartido por todo el mundo. Con récord cierto de ventas. O récord de... No todas se venden, pero sí, yo creo que es el libro más repartido, ¿cierto? Gratis o vendido, es el libro más repartido. Pero, ¿cómo entender, cierto? ¿Cómo hacer un estudio acerca de la inspiración de la Escritura? ¿Cómo entender este tema de la inspiración y la preservación? ¿Cómo se complementan? ¿Sabe? Una de las formas mejores para entenderlo es yendo a las profecías. Es examinar las profecías y su cumplimiento. Uno va a decir, es de Dios. ¿Qué va a decir uno cuando va a una profecía y la ve cumplida? Esto es verdad. O hay que ser muy orgulloso para negarlo, ¿cierto? Esto estaba escrito y se cumplió. Las profecías de la Biblia son numerosas y hablan acerca de estas como un asunto de hecho. El cumplimiento profético en la Biblia certifica que Dios está involucrado en las Escrituras y en la historia humana. Jesús dijo cuando los soldados lo detuvieron, ¿qué dijo él? Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras en la profecía. Para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo 26, 56. En Hechos 1, 16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Todo se va cumpliendo. Aún así van a haber hombres orgullosos que no van a creer, pero usted que ha creído no puede tener dudas. Solamente tiene que tener certezas de lo que tiene es verdadero y fiel. Y Dios lo ha guardado. Por ejemplo, una profecía. Vamos a ver detalles mínimos sobre Jesús. Dice, una profecía fue que su costado iba a ser traspasado. La profecía la podemos ver en Zacarías 12, verso 10. Dice, y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando vemos el cumplimiento, lo podemos ver en Juan 19:34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Podemos ver la profecía y el cumplimiento. Podemos ver la inspiración y la preservación de su palabra cumpliéndose. Es verdad. La crucifixión de Cristo. Profecía en el Salmo 22, verso 1 y 11 al 18. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es en el Salmo 22. El cumplimiento en Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era 100 costuras de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Vemos la profecía y podemos ver el cumplimiento, ¿cierto? Hermanos míos, la palabra de Dios tiene esa autoridad porque es verdad, es veraz, es fiel. Aunque pasen los años, sigue siendo cumplida todo lo que está escrito. Y aún faltan muchas cosas que se van a cumplir. Y lamentablemente no son cosas buenas. Tuvieron su tiempo de haber, ¿cierto?, atendido al Mesías. Pero ahora vienen cosas terribles para la humanidad. Aquellos que no quieren creer. Y cosas buenas para sus hijos. La Escritura tiene la virtud de que tiene esa autoridad e inspiración. ¿Por qué? Porque se deriva de Dios. Por eso la Escritura tiene tal autoridad. El autor es Dios. Y tiene autoridad sobre cualquier persona, sea cristiana o no. Tiene autoridad, Dios tiene autoridad. Aun cuando en estos tiempos no todas las personas se someten a la palabra de Dios, más adelante todos tendrán que hacerlo. Y toda rodilla tendrá que doblarse delante del Señor. Debido, cierto, a que la Biblia viene de Dios, todo lo que dice tiene autoridad, hermano mío. Así que cuando usted piense en obedecer a Dios en algunas cosas, o en algunas cosas no, está pecando igual. Está faltando a la autoridad de Dios. Está ofendiéndole igual. Así que el creyente no puede pensar que este libro es que fue escrito por hombres, ¿cierto? Como dice el mundo. Tiene que entenderlo como la palabra fiel, infalible de Dios. Así tiene que tener esa convicción usted, hermano mío. Debemos considerar la autoridad de Dios y su palabra. Por ejemplo, para arrepentirnos para con Dios. ¿Cierto? Cuando llegamos al Evangelio, consideramos eso y tenemos fe por la palabra y nos arrepentimos para con Dios. También tenemos que tener presente esa autoridad para obedecer a Dios en su palabra, en sus mandamientos. También tenemos que tener presente esa autoridad para vivir en comunión con el Señor. Si creemos que este simplemente es un libro, vamos a estar muy alejados del Señor. Pero si creemos que es la palabra inspirada de Dios, protegida y guardada por el Señor, cada día vamos a estar más cerca de Él, de su comunión, porque vamos a seguirla, obedecerla. Debemos tener esa autoridad presente para aplicarla en nuestra vida. Si le pasa que cuando va a hacer algo, dice, pero que la Biblia dice tal cosa, mejor no lo voy a hacer. ¿Cierto? Ahí está el Espíritu Santo hablando, yo sé que leí en tal lugar esto, mejor no lo voy a hacer. Entonces, cuando usted cree que Dios y su palabra son de igual importancia y tienen la misma autoridad, usted va a respetar eso. Va a seguir eso.
Y también lo beneficioso es esperar el cumplimiento, ¿cierto?, de sus promesas en nuestra vida. Hermano mío, ¿usted ha valorado lo que Dios ha revelado en la creación? ¿Ha valorado usted cuando se pone a pensar en la palabra del Señor y la examina? ¿Ha valorado todo lo que Él ha hecho, cómo se ha revelado por medio de la creación? ¿Ha valorado cómo se reveló por medio de su Hijo? ¿Ha valorado cómo Dios se reveló por medio de su palabra? Tiene que valorar todos esos tipos de revelaciones que el Señor ha hecho y ha expuesto a su vida. Su revelación ha sido objetiva, porque ha sido comprobada su eficacia en los que han aceptado sus verdades escritas y también su encarnación en la persona de su Hijo. Hemos valorado el privilegio que tenemos de disponer de la palabra de Dios sin que nadie prohíba tenerla, como no es en el caso de algunos países, como de algunos creyentes que luchan por querer tener la palabra y no pueden. Cuando vemos videos, ¿cierto?, en Facebook de países asiáticos o africanos que llegan cajas, ¿cierto?, de Biblias y ellos lloran, se emocionan. Y nosotros decimos, qué lindo. Y nosotros hemos perdido ese gozo. Ese gozo, ¿por qué? No porque creamos que es un simple libro, pero sí lo tratamos como un simple libro muchas veces. Si lo descuidamos como un simple libro, si lo dejamos como un simple libro y no entendemos que le necesitamos a diario, no semanal, no mensual, anual, peor de los casos, a diario. Emociónese cada día con el Señor a leer su palabra. ¿Sabe? Yo esta semana estuve bien complicado, como supieron, ¿cierto? Y obviamente leí mi Biblia. Pero hoy día cuando la leí tranquilo, ¿cierto? Y estudié, me dieron ganas de emocionar. Me emocioné, porque volví a eso. Y no quiero salir de eso. Volví a leer y que Dios me hable. Empecé a anotar el mensaje para el domingo. Voy a predicar yo el domingo para que digan amén. Y empecé a emocionarme porque el Señor me empezó a hablar nuevamente. Pero es increíble cómo uno puede perder ese gozo al afanarse por las cosas, ¿cierto? ¿Y qué descuida uno? La palabra. No descuide la oración porque, Señor, acompáñame, Señor, en este día, Señor, protégeme, Señor, ayúdame en el trámite. ¿Pero qué descuida? La palabra. No es que no alcanzo a leer porque tengo que salir urgente a trabajar o al médico a hacer el trámite. Entonces, como vuelvo a decir, yo sé que usted ama la palabra del Señor, no voy a juzgar eso, pero el amor tiene que demostrarse constantemente, tiene que llevarlo a cabo, tiene que tener frutos. Y eso se encarga, ¿cierto?, el Señor al guardar y preservar su palabra para nosotros, y nosotros poder aprovecharla y enriquecernos en nuestra vida, profundizarla y ver que realmente es buena y recta para nuestras vidas y que no tiene errores, porque estamos hablando de eso. No tiene errores, solamente debo profundizarlas para entender lo que el Señor quiso decir. ¿Ven? Entonces, hemos hablado de la infalibilidad de las Escrituras. Vamos a hablar entonces ahora de la preservación directamente. Dijimos que íbamos a tratar de tratar 3 temas: la infalibilidad, cierto, que no tiene errores, queda ese concepto claro, y vamos a ver directamente ahora la preservación y la cronología de la Biblia, de la versión Reina Valera. Vamos a ver ahora la preservación hasta lo que alcancemos hoy. Lo demás quedará entonces para la próxima semana. La preservación o la doctrina de la preservación. Cuando hablamos de la Biblia, muchos cristianos usan la expresión: yo creo en la divina, verbal y plenaria, sin error, inspiración de las Escrituras, y va todo bien. En el original, ahí va todo mal. Yo creo en que la Biblia es inspirada, tal vez son conceptos nuevos para algunos, plenamente, ¿cierto?, verbalmente y divinamente por Dios, sin errores, en el original. Es una declaración, pero suena bonita y bien adornada.
no debería dar duda a ninguno, ¿cierto? Nos ayuda a estar seguros. Pero nosotros no tenemos las escrituras originales en nuestra posesión. ¿Y sabe qué, hermano mío? Nunca las va a tener. No las va a tener. Y eso lo vimos un poco la semana anterior. Haciendo tal calificación como recién acabo de decir, sin hacer una evaluación, puede ser bastante conveniente para la persona. ¿Por qué? Porque si creemos en la inspiración de los originales, ¿sabe lo que permite? Cualquier persona se empieza a enganchar de estas frases y empieza a encontrar y a darse licencias con respecto a estas versiones. Cualquiera que desee empieza a corregir la Biblia. Entonces como no son los originales, yo creo que Dios no quiso decir esta palabra. Creo que Dios quiso decir tal palabra. Y le cambiamos el sentido. Es un riesgo decir solamente los originales fueron inspirados. Es peligroso decir eso. Abre una puerta, ¿cierto?, difícil de cerrar. ¿Cuán a menudo oímos o leímos ciertas declaraciones como eso es lo que la Biblia dice, pero en el griego, en el original, significa realmente tanto, ¿cierto? O una buena traducción sería, nosotros tenemos un programa en el computador, ¿cierto?, llamado S-Word o Eastword, no sé cómo se dirá mejor, donde dice ciertos comentarios bíblicos. Y empieza uno a poner el texto, ¿cierto?, que va a estudiar y le da un comentario bíblico. Y dice, tal persona hizo un comentario sobre esto y esta traducción sería mejor, o esta aplicación de las palabras, y acomodan, ¿cierto?, a un lenguaje más moderno lo que realmente Dios quiso decir. Y no tiene ningún sentido, porque la Biblia se explica. No hay para qué. Pero es cierto, quieren acomodar lo que la Biblia quiere decir. También dicen algunos, este verso no se encuentra en el manuscrito más antiguo. ¿Lo leyó? ¿Lo vio? ¿O se lo dijeron? Porque hay estudios para todo. Tales declaraciones no solo están viniendo de los campos, ¿cierto?, modernistas, ni siquiera tampoco están viniendo solamente del mundo, sino que también están viniendo del mundo cristiano, como se llama en sí, neortodoxo, sino que también son escuchadas en los púlpitos del mundo evangélico, del mundo conservador, del mundo fundamentalista, incluso del mundo bautista. También están diciendo frases como estas, negando, ¿cierto?, la preservación de las Escrituras y la inspiración de la palabra del Señor. Necesitamos entonces analizar algunas preguntas pertinentes. Por ejemplo, pregúntese usted, ¿fue la Biblia propuesta para cada hombre o simplemente para los eruditos? ¿Para cada hombre? Participe para que despierte, vamos. ¿Para cada hombre o para los eruditos? Para cada hombre, ¿cierto? Los que estudiamos la Biblia tenemos que contar con los eruditos para una interpretación plena de la palabra de Dios. No, ¿cierto? Necesitamos conocer hebreo, griego, arameo para entender la Biblia totalmente. No, ¿cierto? Si fuera el caso, sí, ¿cierto? Estos idiomas son súper difíciles de dominar. Le encargo aprenderlo. ¿Se revelaría a sí mismo al hombre el Señor bajo un velo de tales idiomas? ¿Dios quiso revelarse, no revelarse realmente y poner un velo exclusivo? No, ¿cierto? ¿Es el propósito de Dios hacer difícil la vida y la salvación? Si algunos versos en la Biblia son cuestionables en su traducción, ¿realmente podemos estar seguros de los demás? No, hemos hablado de eso. Si nosotros corregimos, criticamos o cuestionamos simplemente un verso de la Biblia, ¿qué mensaje le estaríamos dando a un recién convertido? ¿Qué convicción vamos a formar en él? Ninguna.
Ninguna, ¿cierto? Con 3 años de estudio, ¿cierto? En un seminario de Biblia, el predicador bautista tiene el derecho, ¿cierto? Para corregir, el derecho académico para corregir la Biblia en base a sus textos originales. Ni con 3 años. Ni con toda la vida, claro. Es en este punto entonces, hermanos, donde debemos aceptar la doctrina de la preservación divina de las Escrituras. Sin esta doctrina y en conjunto con la inspiración divina, como hemos hablado en esta tarde, nunca podríamos tener efectivamente, ¿cierto?, el 100% de seguridad de que realmente esta es la palabra de Dios. O sea, si no creemos esto, no sé qué está creyendo. Si no cree que la palabra es verdad y que permanece para siempre, no sé en qué cree. Cree a medias en Dios. No entiendo esa convicción. Yo no creo que las cosas sean a medias. La preservación divina de las Escrituras es una doctrina tan importante como la inspiración divina de las Escrituras. Ambas doctrinas tienen su base en las Escrituras, valga la redundancia, y es evidenciada por pruebas internas y externas. La doctrina de la preservación, dijimos que tiene su base en las Escrituras. Entonces vamos a ver, porque no es un invento humano, hermano mío. Está en las Escrituras, ya hemos leído algunos versículos, pero vamos a ver aún más. Salmo 12, versos 6 al 7. Hermano Manuel. Salmo 12. 6 al 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, lo guardarás. De esta generación lo preservarás para siempre. Entonces, este versículo nos enseña lo que cubre o la extensión de la preservación. ¿Qué está siendo preservada? La palabra del Señor. Las palabras del Señor. También el agente de preservación. ¿Quién va a cuidar eso? Dice tú, o sea, Dios. No nosotros. El periodo de la preservación por 100 años. No, por 1000 años. ¿Qué dice? Para siempre. Salmo 33, verso 11, hermano Cristian. Hermano Juan. Salmo 105, verso 8, hermano Juan Pérez. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová, los pensamientos. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los consejos y los pensamientos de Dios? ¿Dónde están manifestados? En la palabra. En la palabra. El Salmo 78, verso 1 al 7, dice que este salmo explica la intención de Dios conservando su palabra. También puede leer el Salmo 100, verso 5. Vamos a leer también el Salmo 105, verso 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que envió para 1000 generaciones. Si tomamos la calculadora y vemos cuánto dura una generación, ¿podríamos decir que una generación cuánto dura? No, 40 años más o menos, cuando hablamos de generaciones. Entonces estaríamos hablando de que la palabra de Dios, si son 1000 generaciones, estaría durando 40.000 años. Es un juego ahí que estamos haciendo. Pero lo que quiere decir es que va a durar para siempre, va a ser eterna. Es así la palabra del Señor. El Salmo 111, versos 7 al 8 también lo puede leer en casa. El Salmo 117, verso 2 también lo puede leer. ¿Le repito a alguien la cita? ¿Ah? 111, 7 y 8. Versículos 7 al 8. Salmo 117, verso 2.
El Salmo 119. Vamos al Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios que enseña, ¿cierto?, las escrituras, la Biblia, es para siempre. Está establecida, está fundada y es duradera. El Señor lo estableció así. El Salmo 146, verso 6. Hermano Daniel Sánchez, por favor, 146, verso 6. Hermano Roberto, Proverbios 22, verso 20 y 21. Salmo 146, verso 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que en ello hay, que guarda verdad para siempre. La palabra del Señor, mire, ahí estamos leyendo sobre la creación, ¿cierto? Pero también habla de la palabra. La palabra del Señor está encerrada en su omnipotencia, creada por Él, guardada por Él, así como toda la creación que sigue. Está fundada y guardada sobre su omnipotencia. Proverbios 22, versículo 20-21. Nos he escrito 3 veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. La palabra del Señor nos entrega certeza y nos da garantía, nos da seguridad. Por eso debemos creer en la preservación. También puede leer Isaías 40, verso 8. Isaías 59, verso 21. Hermano Germán, por favor, Isaías 59, verso 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Mire, ¿qué enseña este verso? ¿Qué muestra este verso? Muestra dos doctrinas que hemos hablado. ¿Cuáles son? Hemos hablado de dos doctrinas. ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué la preservación? ¿Ya? ¿Y cuál es la otra? ¿Mm? No, la infalibilidad quiere decir sin error en la... Lo hablamos delante. ¿En la? ¿Ah? No. Dos doctrinas. Las dijimos que iban siempre juntas. En la inspiración. Muestra la inspiración y la preservación. Dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. ¿Cierto? Y la preservación, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Nos muestra entonces dos doctrinas. Mateo 24, 35. También es un texto que nos habla de esto. Mateo 24, verso 35. ¿Estaba incómodo para leer? Mateo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando hablamos de la gran comisión, el Señor Jesús exige a las iglesias que enseñen a los creyentes todas las cosas que os he mandado, todas las palabras deben ser enseñadas a los nuevos creyentes hasta el fin del mundo. Para poder hacer esto,
O sea, para poder enseñar todas las cosas. O sea, la palabra del Señor tuvo que haber sido conservada todo este tiempo. ¿Me entiende? El Señor nos comisiona, ¿cierto? Dice que debemos enseñar todas las cosas. Y cuando habla de enseñar todas las cosas que os he hablado, está hablando de la palabra. Todo lo que va a quedar revelado en las Escrituras. En lo perfecto, ¿cierto? Cuando se cerró lo perfecto, las Escrituras con el Apocalipsis. Y para que eso pueda ser aplicable en nuestros tiempos, en nuestro presente, es porque Dios ha guardado su palabra. La ha preservado. O si no, no estaríamos enseñando lo que Dios, ¿cierto?, mandó. Puede leer también Lucas, capítulo 1, verso 17. Puede leer Lucas, capítulo 21, verso 33. Juan 10, 35. Juan 10, 35. ¿Qué hermana quiere leer? ¿Alguna hermana quiere leer? Juan 10, 35. ¿Mi esposa? El palo blanco. Teníamos todo coordinado. Juan 10, 35. No, vivía así. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. ¿Ah? Y esa es la parte que vamos a destacar. Está hablando de la inmutabilidad de la palabra de Dios. Es inmutable. No puede cambiar. Entonces, ¿la ha guardado el Señor? Yo creo que sí. ¿La ha preservado el Señor? Yo creo que sí, y esa es mi convicción. O si no, entraría en dudas interminables en mi vida cristiana. Juan 12, 47 al 48. ¿Quién quiere leer? Juan 12, 47 al 48. Ya se levantaron ya. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bien. Hablamos de que la palabra de Dios es la base para la salvación, ¿cierto? Cuando leímos Primera de Pedro. La palabra también es la base para el juicio de las personas. El juicio va a tener lugar en el último día, después de que el cielo y la tierra pasen, según Apocalipsis 20, 11 al 12. La palabra de Dios todavía está vigente y en existencia hasta que eso ocurra. Y después estemos con el Señor mismo. Pero la palabra de Dios hasta el último día va a estar vigente y en existencia, porque dice que estará para siempre, hasta que este cielo y la tierra pasen. Segunda de Timoteo 3, 15 al 16, lo conocemos, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3, 15 al 16. Son puros argumentos, hermanos, que estamos viendo hasta ahora sobre la preservación. Porque la preservación, como les dije, es una doctrina que se basa en las Escrituras. Entonces lo que usted está aprendiendo es doctrina, hermano mío. Sáquenle provecho a eso. Segunda Timoteo 3, versículo 15 al 16. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este verso entonces, que normalmente se cita con la referencia a la inspiración, da ciertas verdades sobre la preservación. Siempre usamos este verso, ¿cierto?, cuando hablamos de la inspiración. Pero también, como le hemos dicho esta tarde, va unido con la preservación. Van de la mano. Dice que Timoteo tenía las Escrituras, y lo vimos la semana anterior.
el verso no dice que tenía un ejemplar confiable, ¿ah? No dice que tenía los originales, dice que tenía las escrituras. Timoteo no tenía los autógrafos originales en su día. El Antiguo Testamento, ¿cierto? Las escrituras tenían de entre 1500 y 450 años de antigüedad. Y eran copias, de copias, de copias, de copias, de copias que se iban haciendo. Las copias de Timoteo tenían acceso a ser llamadas copias de las escrituras. ¿No? ¿Cierto? ¿Cómo eran llamadas? Las escrituras, la palabra de Dios. No tenían menor grado. Eran llamadas las escrituras. Y se dice que estas escrituras eran inspiradas por Pablo, por aquel, por Dios. Inspiradas por Dios. Este pasaje entonces nos da cuenta del sentido, del sinsentido que tiene cualquier referencia a los originales inspirados. Los autógrafos originales fueron, de hecho, inspirados, pero nadie tiene esos originales, no los tenemos nosotros, sino las copias preservadas. Y vamos a ver si nos da el tiempo la próxima semana de dar algunos nombres de copias importantes. Y lo que nosotros tenemos y tratamos desde el siglo II después de Cristo son las copias que han sido conservadas de los originales que no existen, porque se perdieron, se maltrataron, se borraron, son viejos y se quemaron y tuvieron que escribirse nuevamente. Pero no pierden la inspiración de Dios, no pierden el grado de autoridad, porque la misma Biblia lo dice. No es que a mí me tinque decirlo, al que hizo este estudio lo dijo. No, la misma Biblia lo dice. Le da la importancia y la autoridad a las copias que dicen que dicen algunos teólogos, ¿cierto? Primera de Pedro 1, 23 y 25. Vamos a Primera de Pedro, ¿lo leímos ya también o no? ¿Lo leyó usted, parece, hermano, no? Primera de Pedro 1, 23 y 20. No, leímos el capítulo 3, parece. No, sí, lo leímos. Sí, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y sabemos que ellos tenían copias, pero como vuelvo a reiterar, dice claramente, la palabra de Dios. No las copias autorizadas, no las copias permitidas, o como dice la biografía no autorizada, no. La palabra de Dios, claramente expresado, es incorruptible. Y es porque es una promesa de Dios en guardar su pureza, en preservar su pureza. Así nosotros podemos esperar encontrar una Biblia pura hoy en día. Dice también que permanece para siempre. Dice que es viva y eficaz. La promesa de efectividad es continua. No que va a ser viva y eficaz por un tiempo, fue para ellos viva y eficaz, sino que va a ser viva y eficaz para nosotros también. Y para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos. Va a ser viva y eficaz. Y también obviamente dice que dura para siempre. Eternamente, dura para siempre. La doctrina de la preservación de las escrituras está en la línea correcta, hermanos míos, que se basa en la promesa de Dios y cae dentro del reino de su providencia. Así nosotros también podemos hablar de preservación providencial. Entonces, hemos visto hoy, hermanos míos, la infalibilidad de la Biblia, ¿cierto? En su inspiración y preservación. O sea, no hay error en ella. No hay tal contradicciones, porque de eso partimos desde el punto número 15. Y vimos que el Señor no solamente inspiró las Escrituras, sino que también las ha preservado para siempre. Vamos a seguir viendo la próxima semana el segundo punto de la preservación, que dice la lógica de la preservación. La lógica de la preservación. Y vamos a seguir viendo más información. Espero que esté
aprendiendo, esté motivándose en entender, porque tiene que presentar defensa y tiene que conocer de lo que va a defender. No ser un ignorante sobre estos temas. Más cuando la ciencia, ¿cierto?, va en aumento. Cuando el razonamiento, cuando la gente le está dando por razonar más de lo que le es permitido. Cuando la gente quiere argumentación y no obedecer a Dios y no creer y confiar en Dios. Usted debe conocer de dónde viene el origen de lo que usted profesa creer. Y eso estamos aprendiendo hoy.